Fumigamos para prevenir el dengue en los barrios y en las localidades de Almirante Brown. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona. El único transmisor es el mosquito. Por eso, necesitamos que tapes, laves, tires y gires todos los recipientes que acumulen agua y que permiten que la Aedes aegypti se reproduzca. Combatamos al mosquito para ponerle freno al dengue. Todos somos Brown. Para que la información llegue en forma íntegra, la voz sola no alcanza. Búscanos en YouTube como Radio Sónica, la radio más escuchada y vista de Internet. ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro siempre! Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Acá estamos alborotados, felices, fluyendo. Cuánta cotorreada hermosa y artística. Viva el teatro siempre. Estoy tan bien acompañada que estoy flotando, me parece. Acá el señor Boy Olmi. Flotando los cuatro en esta nave. Y con la conciencia de que el teatro está muy vivo y que va a estar muy vivo siempre, ¿no? Porque es esencial las cosas que estamos hablando. Muchísimas gracias. Bueno, por supuesto lo conocen. No es solamente actor, le gusta todo, escribe, dirige, le gusta leer, la fotografía, medita, hace camino espiritual, aventurero, conduce, bueno, y mucho más. Es infinito como es infinito el viaje del alma. Y está acá esta hermosa actriz que brilla cada vez que la veo en escena, conmueve, brilla. Mercedes Peche, te dicen muchas. Sí, es verdad, me dicen Peche también. Tu apellido, Moltedo, ¿dije Moltedo, bien? Sí, Lo dije muy bien, parece medio un trabalengua. Uno a veces conoce y disfruta a sus artistas. Yo que vivo tanto teatro, así, ¿no? Con la imagen, bueno, enorme felicitaciones. No, gracias. También diseñadora gráfica. Sí, justo recién hablábamos que, volviendo al tema del teatro, que un poco siempre uno piensa en imágenes. En el teatro todo el tiempo te dicen, anda la imagen. Y la verdad es que está bueno pensar en imágenes. Creo que lo ponemos en práctica nosotros. Y hoy van a hacer completar con sus propias imágenes a los espectadores en el Teatro Astros, ¿sí? Así es. ¿Qué va a pasar hoy? Hoy tenemos función de La Pilarcita a las 20:30 en el Astros. Volvemos para iniciar la temporada y después retomamos en el Camarín de las Musas. Así que sí, hoy arrancamos, digamos. Gracias por estar. Y acá este señor Juanma Artaza, un actor joven que tiene mucho caminado, que también se luce en el escenario, y hace muchas otras cosas. Ahora vas a contar un poco. Guía turística, es licenciado en Relaciones Públicas. Sí. ¿Qué nos contabas recién que estás haciendo? Estoy haciendo Los Santillán en el Teatro Polonia, también los lunes a las 20:30, así que hoy también tengo funciones. Las entradas por Alternativa Teatral. Entradas por Alternativa Teatral. No, una comedia muy linda, muy divertida, un poco inmersiva, porque la gente está alrededor nuestro, hay poquita gente, poquito público que entra, son 25, 26, 27 personas. Sí, estamos a un metro de los actores. Sí, estás ahí nomás, y la verdad que estoy feliz, porque pocas veces me ha pasado a mí en mi carrera que salgo de hacer una función y digo,
Esta obra me completa, me encanta, quiero que todo el mundo venga a verla. ¿Tuviste Sí, además es muy potente el lenguaje, Uh-huh. la poética que construyeron, porque el afuera es re poderoso. Uh-huh. Pasan muchas cosas en simultáneo, afuera Uh-huh. también. Y esos personajes ausentes, los chicos, tienen una presencia enorme. Sí. Sucede algo con ellos de fuera de escena que no deja de crear tensión dentro de la escena y eso sucede. Mucho humor, pero también muchas capas profundas de los vínculos familiares, ya vamos a hablar de eso. Sí. Pero también quiero que nos cuentes esto que haces como guía turística. Sí, bueno, soy guía de turismo acá en la ciudad, cosa que me encanta, que disfruto muchísimo y que además me permite vivir. Vivir. Bueno, pero ahora nos vas a contar dentro sí. de un ratito qué es lo que haces cuando guías a la gente. Bueno. Sos muy singular. Y Gonzalo, antes de empezar acá con el señor Boy, nos va a poner algo de alternativa, nos va a hacer una reflexión, a ver cómo es esto. ¿Por qué algunas personas no van al teatro? ¿Es por una cuestión económica o por falta de información? En el nuevo estudio de Fundación Alternativa y Enfoque Consumos Culturales, Públicos Esporádicos y No Públicos de Teatro, analizamos estas barreras y exploramos cómo transformarlas en oportunidades. Descarga el informe gratis en www.alternativa.ar. A mí me encantó escucharte contar esto de cómo tu papá fue un poco el que despertó toda la parte sensorial de chiquitos cuando les hacía vendar los ojos, jugar mucho y recorrer la ciudad. ¿Podés contar un poco eso? Bueno, ¿cómo no? Mi papá era un maestro en el sentido vital, porque las cosas que nos proponía, después yo las recuperé mucho en las clases de teatro, en ejercicios y en prácticas y en cosas que tenían que ver con los sentidos, con maneras de vincularnos con nosotros y lo que nos rodea. A lo que vos te referís tiene que ver con alguno de los juegos. Yo creo que porque tal vez, bueno, él siempre era así, pero además como estaba separado de mi vieja, las salidas con mi padre tenían una calidad muy enorme, muy, muy alimentada porque él ya lo tenía, pero además se cargaba eso. El día que salíamos con él pasaban cosas siempre muy interesantes. Por ejemplo, nos vendaba los ojos y nos llevaba de la mano y nos hacía entrar en lugares a los cuales nos pedía que descubriéramos dónde estábamos, por el sonido, por el olor, y era muy clara la diferencia entre una iglesia y una carnicería o una gomería, ¿no? Y entonces esto era un ejercicio que ocurría, era un juego, no era un ejercicio. También nos llevaba a lugares a los que nunca hubiéramos ido de la ciudad y nos pedía que nos ubicáramos con los ojos vendados, y que nos llevaba y nos tapaba los codos diciendo, bueno, ¿dónde estamos? Y entonces yo me daba cuenta que el sol estaba ahí y que entonces el este estaba para allá, entonces que el río debía estar para acá y si había alguna calle que bajaba, esa barranca me iba a llevar a alguna zona más reconocida y empezaba a ubicarme espacialmente en un barrio como Matadero, Villa Devoto o lugares a los que yo por ahí accedía menos y descubría dónde estaba parado dentro de la ciudad. De esto infinitas cosas más. ¿Y cómo era lo del poema y la moneda? Eso Vos sos una gran estudiosa, lo estás demostrando, sobre todo tus invitados, porque sabés de nosotros mucho. Sí. Los admiro y los respeto y son mis padres. Pero eso tiene que ver con la observación de la ciudad, lo que hablábamos con Juan hace un rato, sobre cómo nos gusta observar la ciudad, y con Peche también, sobre esta cosa que está despierta en nosotros, que no tiene que ver con la disciplina solo del actor. Yo creo que personalmente soy actor desde hace más de más de 45, 50 años y no me defino como un actor porque si yo me definiera solamente como un actor estaría limitado a eso que la gente deposita en mí de sostener ese rol y después no puedo hacer todo lo demás, ¿no? Entonces por supuesto que soy actor, trabajo como actor muchísimo, de hace muchísimo tiempo, pero no me defino como eso porque es una de las cosas que hago. Y esto que vos estás hablando también tiene que ver con una diversidad de maneras de vincularse. Lo de las monedas era otro juego en donde mi padre escondía una moneda en algún lugar de la ciudad, abajo de una baldosa, en una plaza, por ejemplo, escondía una moneda y me entregaba a mí, sobre todo a mí, más que a mi hermana que era más chica, pero me entregaba un poema que encerraba una clave
que describía 2 coordenadas marcadas por 2 puntos visuales. Por ejemplo, algo que remitiera a la punta de una aguja de un campanario alineada con la punta de la espada de un caballo, de un héroe arriba de una estatua. Todo esto dicho además de una forma de poder que había que descubrirlo. Esa coordenada se cruzaba con otra línea que daba un punto, como un tema de geometría, así puro, ¿no? 2 puntos marcan una recta y 2 rectas que se cruzan marcan un punto en el espacio. Entonces, con este sistema, yo decía, entonces la aguja que marcó la muerte de Evita, la muerte de Evita, hay una foto en el Consejo Deliberante que marca la hora en que Evita murió, entonces yo tenía que deducir que ese reloj era el reloj del Consejo Deliberante, suponete. Y entonces, en línea con la cúpula aquella en donde alguien declaró que había que ajustarse el cinturón, era el Sogaray con el Ministerio de Economía, suponete, entonces decía, entonces la cúpula del Ministerio de Economía con el reloj del Consejo Deliberante los tengo que poner en línea, frente a otras 2 líneas, y esto marca, entonces yo llegaba a ese lugar una semana después, me paraba en esa enfilación, miraba abajo, levantaba una baldosa y estaba la moneda que mi papá había escondido porque yo encontraba. ¡Qué maravilla! Hermoso por miles de cosas, Sí, ¿viste? sí. Porque había poesía, porque había geometría, porque había observación. Porque había que compartir con tu Infinito, hijo. infinito. Bueno, para la gente que no sabe, contá que fue un gran humorista. También además. fue un gran humor. Bueno, el humor, algo que Sí, compartimos con nuestros compañeros, el humor es una forma de inteligencia muy particular, Sí. ¿no? Muy particular. Vos hablás de los Santillán y el humor, y la Pilarcita tiene también mucho Sí. humor, a pesar de su metafísica profunda. El humor es esencial en la vida, como es esencial el teatro para procesar todo lo que nos pasa, ¿no? Vos recién hablaste de la observación y Peche, vos tuviste un abuelo pediatra y psicoanalista muy Sí. observador y un poco heredaste eso de él. ¿Quién era? Mirá cómo ¿Quién era? investigaste. Mi abuelo yo soy de Ciudad Jardín, me crié en Ciudad Jardín Palomar. Ay, yo conozco mucho ahí. Mirá, y mi abuelo fue el pediatra de Ciudad Jardín Palomar. Uno de los primeros pediatras, y había muy pocos en ese momento. Y sí, él era pediatra y a la vez psicoanalista. Qué doble condición Y interesante. a la sí. vez, Sí. no sé, para mí sí, fue un gran maestro en la vida y muy adelantado, no sé, muy adelantado para su época, siempre cuestionando. Yo me acuerdo que le decía, abuelo, ¿por qué tenés tantos libros de la muerte? Y hoy en día pienso, claro, o sea, todo el tiempo se estaba preguntando cosas. De hecho, heredamos su biblioteca y es espectacular. Y sí, era como un adelantado, y creo que sí. Siempre te invitaba a hacer un montón, estos rituales, estas cosas, incluso con los enfermos, era de los que se quedaban toda la noche sosteniéndole la mano al enfermo, y siempre tenía las claves de qué le pasaba a un enfermo y no justamente a través de, no sé, de una medicación. Siempre era, pero fíjense que qué le pasa con tal cosa, y era eso, siempre algo mucho más allá del síntoma, o sea, estudiaba otras cosas. Bueno, mirá, es justo, ¿no? Como uno va co-creando, porque justo ahora te toca, así, ya después dejamos con la Pilarcita y hablamos de la obra que estás haciendo de María Figueras, que me encantó. Ayúdame, el nombre Localcito. es Localcito, acá Sí. está tanto cito, Sí, Localcito, tan sí, diminutivos. precioso. Sí, me va lengua, cricro. Sí. Es Localcito. Localcito, que aparte es un personaje, se transforma en persona, ya nos vas a contar. Sí. Pero conté el episodio cuando fuiste a conocer el mito y el ritual que fue la iniciativa de Pilarcita, de esta obra tan exitosa que conmueve y también tiene muchísimo humor. Cuando fuimos esa experiencia con María. La Pilarcita se basa en un mito popular que es sobre Pilar Saracho, una niña que falleció al cruzar en su carreta al intentar agarrar una muñeca que se le cae. Sí, iban de mudanza y se le cayó. Exacto, y ahí fallece. Entonces todos los 12 de octubre se festeja, es la fiesta de la Pilarcita en Concepción Corrientes, y fuimos con María Marul hace ya, no sé si 5 años, a ver cómo era ese festejo popular. Y la verdad que, como les decía antes, la realidad superó la ficción. Es un festejo muy
de la gente de ahí, como no tiene nada de venta, es absolutamente genuino. Se arma todo el año ese festejo donde hay gente que dona, ¿cómo se llaman? Costillares para que después se hagan ese 12 de octubre. Todos los días todos llevan sus cubiertos. Hay otra comida que era espectacular. Una celebración todo el día. Hay bandas de folclore y de chamamé. Yo vi una señora que tendría 90 años bailar desde que llegamos hasta que nos fuimos todo el día. Y realmente es algo, o sea, toda esa odisea fue espectacular. Empezando porque nos subimos un micro escolar que nos dijeron, bueno, para en la esquina de tal y tal, en un pueblito que era mínimo. Mínimo en el sentido de pequeño, ¿no? De mínimo, sí. No es para nada peyorativa mi definición. En Concepción, que de hecho es un pueblo que tenés que vas en remis, o sea, nos tomamos un avión, después un remis y llegamos a Concepción. Y el 12 de octubre fuimos a este festejo, fuimos en un micro escolar, que era donde va todo el mundo, y el micro se frenó en un momento en la ruta porque se había quedado sin nafta y no habían agarrado el otro bidón de nafta. Y, ¿cómo fue ahí? Y María se puso a escribir otra obra. Sí, básicamente, ella escribió la crónica de ese viaje, que es espectacular. Y después nosotras llevamos las muñequitas y bueno, finalmente llegamos a través de pasarnos casi de hacer dedo, porque nos relevó una camioneta, nos conocimos gente ahí en el micro y nos subimos a una camioneta y terminamos en el santuario de la Pilarcita, que es un predio donde está, donde todo el mundo lleva una muñequita para pedir un deseo y le deja como ofrenda, claro. Como ofrenda esa muñequita, y está plagado de muñequitas, gente vestida con sus mejores trajes folclóricos para honrar ese día. Así que una fue fiesta. Sí, bueno, entonces fiesta. La Pilarcita. Hoy es la función especial en el Astros. ¿Las entradas se compran por? Buena pregunta. Sí. Como escuché el otro día, compran. ¿por dónde se compran? Por la boletería, decía Verónica Llenás el otro día. No vas a entrar. No. Qué lindo no sé bueno, si es Plateanet. Sí, Plateanet, me parece. Y después van al Camarín de las Musas. Sí. ¿A partir de cuándo en el Camarín? El 7 de marzo, y hacemos doble función a las 20 y a las 22 horas. Esas se compran por la página del Camarín de las Musas. ¿O por alternativa? Me parece que ya no por alternativa, creo que solamente por... ¿Y las funciones van a ser? Los viernes a las 20 y a las 22. Bueno. Voy a ver todo. Sí, quiero ver todo. Muy bien. Esa noche quiero ver todo. Juanma, tu papá también, el vínculo fue muy especial con él, y me dio risa escucharte decir, es muy sobreprotector. Me sigue diciendo, ¿te lavaste los dientes? Sí, a ver, sí, contá un poquito de eso. esto. Esos dientes primero. Bueno, padre humorista también. Sí, tiene su sobreprotección. Desde que soy chico... Después de grande te vas dando cuenta que realmente, tenés un tema con esto. Como de chico que te digan, lavate los dientes, tenés cuidado con el gas, no sé qué, pero que te lo repitas todo el tiempo. Fui a visitarlo, me fui 2 días ahora a Mar del Plata a visitarlo, está haciendo temporada allá. Lo fui a visitar y llego, voy a hacerme una tostada y no funcionaba en la cocina y dije, claro. Bueno, me fui, busqué la llave del gas y la abrí. Él tiene que cerrar la llave del gas. Tiene una cosa como una cosa con ese tema. Y el otro día fui a su casa acá también, pues no hay nadie ahí, y la llave de nuevo cerrada. Es como, dale, papá, por favor. Tiene esa cosa de sobreprotección, de estar preocupado por cosas mucho tiempo. Sí, muchísimo. Pero bueno, está bien, es parte de él. Es muy lindo, Juanma, esto también que te escuché decir, que si bien fue difícil cuando trabajaste con él en La Jaula de las Locas, que nos vas a decir por qué, estás escribiendo algo que querés que él sea el protagonista y estar los dos en escena. ¿Cómo es eso? No sé dónde sacaste eso, pero sí es cierto. Tengo la idea y estoy escribiendo, sí, un biodrama sobre él, y quiero que él esté en escena, porque realmente su historia es muy particular, es muy extraña, plagada de momentos épicos o extraños, entonces
Y él es particular y él tiene su... Bueno, me hacía acordar un poco la historia de Boy, de su papá, obviamente por ahí no a ese nivel, pero tiene una ternura él en sí mismo. Son padres exóticos. Y un hombre de... Claro, el hombre de 60, y ambos humoristas. De ambos humoristas, 66, 65 años, creo que anda por ahí. Y no deja de jugar. Y vas y conoces ahora su elenco allá en Mar del Plata y te das cuenta cómo lo quieren y cómo lo tratan con cariño porque lo quieren. Entonces esas cosas de él me atraen y estoy pensando en empezando a escribir esa historia. Ya vamos a hablar. Que es muy difícil, porque trabajar con mi papá es muy difícil. Es agarrarlo y tenerlo 1 hora en un lugar explorando, investigando. Concéntrate, papá. Claro, es muy, muy, muy difícil. Pero bueno, está la idea, sí, está la idea. Pero eso es el mejor para eso. Sí, digo, sí. La oportunidad, el acceso que uno tiene como hijo para bucear sobre cosas y sanar y acomodar y mover, me parece que es una oportunidad increíble, imperdible, ¿no? Sí. A nosotros nos está trayendo mucho lo que estás contando. Total, sí. Porque es como... Es atractivo, pero bueno, se precisa mucha paciencia. Y también, como decía, el mejor para hacerlo sí, porque soy el que le puede tener esa paciencia. Claro. Y bueno, y también, conozco o me ha contado cosas que... Claro. Y en un punto vas a jugar con tu papá. Sí, es un buen plan. Sí, he trabajado ya con él, sí, tal cual. Ese juego es único, es imperdible. También puede ser un poco peligroso y un poco pesado, porque papá es como que realmente es muy difícil a veces hablar seriamente con él. Claro. Es muy difícil, es humorista todo el tiempo. Y toda situación medio tensa, le estás queriendo discutirle algo serio y él se queda callado y te devuelve un chiste. O te devuelve una pavada, o te devuelve, no sé. Y vos decís, papá, dale, te estoy hablando en serio. Ahora, todos hemos construido un personaje, no me refiero a lo profesional, un personaje social, un personaje de nosotros mismos para defendernos del dolor o de lo que la vida genera de miedo, ¿no? Sí. Y es muy difícil desarmar eso en uno y en los demás. Sí. Entonces, si vos decís, es siempre humorista, y siempre me va a contar, y hablando en serio me va a contar, decís, y bueno, ¿de qué está rajando? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está el miedo? Porque no le permite otro acceso. Porque yo no me quiero meter con la historia personal de nadie, sí. pero me doy cuenta que todos funcionamos así. Sí. Vos dijiste miedo y hubo algo que leí que, bueno, que todos tenemos miedos y que ser papá te redujo el miedo a la muerte. Eso por un lado. Y por otro lado, esto que quién mejor que vos para contar tu propia vida y estás escribiendo un unipersonal, una performance. Es impresionante. Pareces el algoritmo que sabe de nosotros más que nosotros. Estoy harto del algoritmo y de todo eso. Después hablamos de esa parte. Estoy harto. Y además todo lo que yo digo, todo lo dijeron ustedes. No, es verdad, No pero estás muy atenta. Sí, no estás tengo muy atenta. nadie que me informa aparte. Bueno, tiene que ver con lo que decía Juan también. Estoy escribiendo, ya está escrito, estoy procesando un unipersonal que probablemente se va a llamar Boy, en donde voy a hablar de verdad, es decir, donde por supuesto va a ser teatral porque tengo que reproducir un texto todas las noches, ensayado y trabajado, pero que proviene de una serie de improvisaciones y cosas que he hecho frente a una directora que es Yumi Gauto, y que lleva ya como muchos años de proceso, porque empezó de una manera y está derivando en otra. Empezó siendo una investigación sobre mis 16 tatarabuelos, para ver sobre los orígenes de cada uno de nosotros, raciales, culturales, étnicos, históricos, en todo sentido, todos los ancestros, cosa que las terapias, que la biodecodificación, que las constelaciones, todo lo que se trabaja con esas cosas. Empecé como investigando eso en un principio, porque sostengo que todos más o menos sabemos de nuestro papá y nuestra mamá, a veces más o menos, 4 abuelos, 8 bisabuelos, pero ya en el plano de los tatarabuelos, lo que me llega a mí es muy poco. Es decir, a mis abuelos los curtí mucho, a mis bisabuelos sabía un poco de qué se trataba, pero ya de los tatarabuelos, que son los que empezaron a venir, porque son lejos en la Argentina, si no es que vinieron mis abuelos de algún lado. Claro. Son los tatarabuelos los que vinieron, o en general todos de Europa. Pero bueno, está ahí lejos la historia para mí. Y empecé a investigar sobre eso y empecé a obsesivamente ir a lugares, a museos, a archivos, a iglesias, a cementerios. Busqué personajes de la familia que no conocía, busqué apellidos,
Después dijiste Artaza, dije, pero yo de Artaza conozco unos de santafesinos, Artaza, tenemos parientes por ahí, tengo unos parientes lejanos, Artaza, bueno, puede ser. sí, entonces bueno, me metí mucho por ese terreno, pero mucho, obsesivamente. Carola me decía, pero ¿qué? Pará, estaba a las 3 de la mañana con la computadora escribiéndome con gente en Europa, mandando... Bueno, entraste en una, en todos lados, entré en una muy fuerte. Sí. Y armé una especie de corpus de material que hay fotos, cosas, archivos, censos, divino, la verdad que es una información gigantesca. Fui a lugares, museos de los judíos en Entre Ríos, un montón de cosas. Y con todo eso la gente me decía, bueno, ¿y qué vas a hacer con esto? ¿Vas a hacer una película, una obra de teatro, una serie, una cosa de épocas o los inmigrantes? No. Empecé a decir en voz alta, esto va a ser una conferencia performática. Esto voy a estar yo en el escenario dando una conferencia. Así empezó la gestación teatral. ¿Te va a dirigir? ¿Quién? En este momento Yumi Gauto. Y cuando empecé a ir a talleres literarios con todo este material, decía, bueno, a ver, ¿cómo lo ordeno? Este cuento de este y este otro, porque de golpe no podía pasar algunas fronteras de algunos de esos parientes. Entonces empezaba a ficcionar. Entonces imaginaba el momento en que en Europa se amaban frente a una fogata en la arena, una francesa con un marinero, y decían, vamos a América. Empecé se me iba ya la literatura por un lado. Y me decían en los talleres, entonces, pero esto no le interesa a nadie, esto es barroco, esto es literatura. Y me empecé a dar cuenta que se ponía interesante cuando yo hablaba de mí, del niño que había sido y de mi papá y de mi mamá en mi infancia. Y que cuando en todo eso empecé a hablar de cosas mucho más personales. Y entonces ahí empecé a poner el foco en otro lado y empezó a aparecer mi historia personal con sus agujeros, con sus miedos y con sus dolores y con su oscuridad, y la tenemos todos marcada por algunos golpes que son esas zonas de las que nos cuesta a veces entender, pero como también el deseo de todo lo que hacemos en el arte es curativo y de acomodar y de ayudar a los demás a que les resuene algo y demás, le di mucha bola y entonces empezó a tomar ese camino, y ahora ya no hablo casi nada de mis tatarabuelos, sino que hablo de qué me pasó a mis 2, 3 años, 4, 5. Porque vos también sos con eso, que investigaste de también, no, y esto eso está presente. Claro, porque estás eso está presente. De todo esto. Pero bueno, eso está tomando una forma, ahora estoy viendo cómo lo ensamblo en el tiempo con la agenda de otros proyectos. Claro. Entonces, va a aparecer. Y van a estar, ya les voy a avisar para que estén. Sí, después de esto. Qué bueno, es un gran nombre, Boy, para un personal. Bueno, vamos a escuchar unas invitaciones de otros compañeros, artistas, y después empezamos con las obras. Nos vas a hablar de heladería, de Localcito y de los Santillán. Hola, soy Carlos Casela. Algunos me conocerán por mis producciones con el grupo El Descueve. Justamente con Diego Weiner, el músico histórico del Descueve, y Gonzalo Córdoba, hicimos una nueva creación en Art House que se llama Superfundo. Superfundo se va a presentar el 1-2 de marzo, el 8 y 9 de marzo, a las 20 horas. Las entradas son por Alternativa Teatral. Los espero para que puedan disfrutar de este experimento explosivo. Un beso a todos los oyentes de Viva el Teatro. Hola a todos, mi nombre es Fernando Fassini y soy el director de Papá Querido, una obra que perteneció al ciclo de teatro abierto y que ponemos en escena ahora en el mes de marzo, el sábado 8 y el sábado 15 de marzo a las 22 horas. Así que los invitamos a todos, espero que puedan venir. Paraná 622, Andamio 90. Papá Querido, los esperamos. Hola amigos de Radio Sónica y de Viva el Teatro. Queremos invitarlos al reestreno de una obra de Claudia Piñeiro llamada Con las manos atadas. La vamos a estar haciendo los sábados de marzo y abril a las 18 horas en el Método Kairos. Un asalto a una escribanía donde la escribana y su secretario quedan atrapados toda la noche en el archivo con las manos atadas espalda contra espalda. Una comedia imperdible. Los esperamos. Acá volvemos y después vas a contar eso de tu unipersonal que estás escribiendo y del tótem de Cartoon. El tótem de Cartoon. Qué hermoso esta obra, La heladería, que tiene una poética muy bella, que está en teatro comercial, pero tiene el laburo, el esfuerzo, la entrega, la pasión de las obras de teatro independiente, y como dice Ana, su autora,
que así se hace el helado también, ¿no? El helado y la El cocina helado tiene mucho y que ver la con el teatro. cocina Tiene mucho que ver con el teatro, lo decíamos un rato, ¿no? Uno Sí, pasa horas y horas y horas y semanas y días trabajando amorosamente en algo que se desvanece en el acto de consumirlo como una función de teatro, que después la hagas así, ¿no? que la volvés, es canapieco, lo volvés a hacer el día siguiente igual, pero lo que vio la gente esa noche es único y ocurrió solo esa noche. Claro, Y los platos de comida son así, vos repetís la receta como repetís la obra, pero cada noche es única. La heladería es una obra gestada muy en el off y hoy en el on, y como dice mi personaje también en la obra, la diferencia entre el teatro off, el no, el teatro es el teatro, el arte es el arte. Yo no trato de no discriminar en ningún terreno de la vida, pero también esta idea de que hay teatro independiente y dependiente, o teatro off y on. Bueno, son límites que también nos dan un prejuicio sobre qué son las cosas, ¿no? Pero yo conocí a Ana Escanapieco en el off, en su teatro Moscú, que lo adoro, donde ensayamos la heladería, haciendo un espectáculo inolvidable que se llamaba El hombre que amaba los caballos, que la dirigía el mismo director de la heladería, que es Lisandro Penela, su marido. Y fui solo a verlo. Y me fascinó, me conmovió. Entonces al mes la llevé a Carola, a mi mujer, diciendo, mira, vi una cosa en el Moscú que quiero que veas. Y fuimos juntos y volví a verla, como me pasa con la Pilarcita, que volvería a ver ya. Y entonces y me quedé charlando naturalmente, como estamos nosotros con esta actriz y este director. Al tiempo me llamaron y me dijeron, mira, vamos a hacer una cosa sobre la vida de Ana, que nos gustaría en la que trabajes. Y dije, a ver, dale. Y me pasé como 1 año y medio no pudiendo decir que no, porque había algo a contraturno y qué sé yo, era difícil, pero había algo que me decía, yo esto lo quiero hacer, no sé, busquemos la manera porque me interesa hacerlo, me parece que quiero hacerlo por muchas razones. Una de ellas tiene que ver con esto de los tatarabuelos, que es recuperar mi italianidad. El apellido Olmi es italiano, pero tengo 16 orígenes diferentes, y 32, ¿no? Pero tengo judíos, franceses, italianos, españoles, alemanes, rusos, todo, casi todo. Por eso se va a conmover también el público. Porque las cosas hablan, claro, de decir, hablas de italianos en este caso, pero es hablar de los rusos es lo mismo, o de los españoles, o de los judíos. Es decir, que también esa diferencia es un poco arbitraria. Y entonces Ana escribió una obra basada en su evocación de esta saga de grandes italianos heladeros que crearon una de las heladerías que está considerada una de las 100 mejores heladerías del mundo, los Escanapieco. Y esto no es un comercial de la heladería, que además forma ya parte del proyecto, porque hay helados que regalamos en el teatro y que tienen una sucursal ahí. La generosidad del primo, ¿no? Exacto. En el Paseo de la Plaza, hay una sucursal, y entonces le regalamos al público helado porque completa la experiencia inmersiva, como decía Juan. Estás viendo, deseando que te hablen del dulce de leche y y aparte es espectacular, el helado es qué bárbaro. Perdón, está dentro de mis recomendaciones que doy a los turistas. Claro, el helado argentino. El Escanapieco en particular. Bueno, vale la obra de la heladería. Y entonces elaboraron esta obra que tiene la particularidad, se lo cuento a ellos que todavía no la vieron, en donde no solo hacemos los personajes de los italianos y de su padre, su abuelo, su tío, sino que además hacemos de unos actores que están tratando de hacer esa obra de teatro. Entonces es muy divertido para nosotros actores actuar de un actor que trata de actuar. Claro. Porque hay un permiso para probar, para entrar y salir del personaje, para que de golpe haces el personaje y de golpe haces el personaje del actor que está perdido, o que desconfía del otro actor, entonces nos vinculamos también con esa subtrama que es muy divertida. Qué lindo cuando dices, mira, viene Boy. Claro, aparezco yo en la avenida. Y a su vez ella es como la actriz de Love, y Fusco, que es un genial payaso de los bla bla, es el actor que es cómico, y yo soy el que a veces trabaja en la tele. Entonces es como muy divertido esa subtrama de cómo nos vinculamos entre los actores, ¿no? Sí. Es divino lo que pasa ahí. Bueno, estamos haciéndolo hace algunas semanas en el Paseo de la Plaza. Pero es metateatral el fenómeno. Sí. Porque pasa todo esto. No sabes muy bien dónde empieza. Y narra un poco la vida de ella también. De ella y de todos. Y al estreno vinieron familiares de Italia y había una cosa gitana que terminamos todos tomando pizza y cerveza a la salida, y la fiesta continuaba como en el escenario antes y después, y era todo igual. Y ahora pasa esto con el público, que cuando el teatro empieza a borronear ese límite entre la ficción y la realidad, para mí es donde es más fácil la catarsis, ¿no? Y la catarsis ocurre. Sí, bueno. es muy conmovedora, y además, bueno, trata realmente de los vínculos, es muy profunda. Si bien parece un cuentito,
es muy profunda el vínculo, el rol de cada uno de los integrantes de la familia, el rol que le dan al otro, la solidaridad, el esfuerzo, el trabajo. Y muy interesante también, bueno, de los gustos, no aparece ahí, ¿no? Pero cómo fueron creados estos gustos singulares, y cómo se ocuparon personalmente y artesanalmente de atender a quien compra. Sí, y además es una declaración de principios sobre algo que también decíamos recién, que es en este mundo tan tecnologizado, tan mediatizado, tan virtual, la recuperación de ciertos valores, de ciertas sensaciones, de los sabores, de los recuerdos, hay montones de cosas que se ponen en juego ahí, que las estamos defendiendo a capa y espada a través del arte todos, y que tiene que ver con, ojo, no nos van a pasar por arriba, claro, con todo esto que pasa no les por va arriba. A ser tan fácil, ¿no? Algo artesanal en sí. Hay algo artesanal, hay algo natural, hay algo que está en la naturaleza cuando mirás el cielo y ves las hojas moverse con el viento, que no lo reemplaza ninguna pantalla. Así es. A mí una cosa que me da mucha intriga, porque no sé si en la obra lo dicen, pero ahora me da más intriga ir a verla. Siempre voy a Escanapico porque tienen helado de canela. Mi abuela era sanjuanina y siempre nos comentaba del helado de canela. Y yo cuando descubrí que en Escanapico estaba ese helado, dije, no puedo creerlo. Sí. Y se hacen esto y digo, Furriel, un día estábamos haciendo unos videos para la obra y vino Furriel a buscar helados para un asado que se iba con su familia. Y entonces lo tuve que atender a Furriel y le serví helado de canela. Mirá. Por algo que pasó ahí. Sí. Es espectacular. Ahora tengo que ir a probar. Sí, también muy interesante el helado Astor, la historia de que por Piazzolla, a Piazzolla le gustaba el café quemadito con chocolate y ahí surgió, bueno, muchas historias. Qué lindo, ¿no? Ahora quiero todo. Juanma, habló él de la familia Escanapieco, en la familia Santillán trae las suyas. Qué interesante tu personaje, esto que no estás al principio de escena, pero tenés que sostener y estar preparado atrás, y la concentración con el desborde. ¿Cómo fue ese camino? Y me gustó mucho esto que también te escuché decir, que primero en la obra era un tartamudo, pero vos buscaste el correntino. ¿Cómo fue el caminito? Y bueno, Poli Buqué, la dramaturga y directora, bueno, me presentó el proyecto, me trajo el proyecto, me dijo el elenco, que era toda gente amiga y admirada. Y bueno, cuando lo leí, bueno, probamos un ensayo, sí, mi personaje, soy un guardia de seguridad de un barrio cerrado, un barrio privado. La leí, bueno, era tartamudo, estábamos viendo, ¿viste? Me dijo, vamos a probar esto. Y lo probamos un ensayo y dije, bueno, sí, puede ser, pero va a tardar 3 horas la obra si lo hago así de tartamudo. Y ahí dije, bueno, guardia de seguridad, un barrio privado. Dije, mis ancestros, correntino, dije. Y ahí probé un día el correntino y claro, o sea, padre correntino, familia correntina, estoy prácticamente convencido de que tengo ancestros guaraníes. Después te voy a pasar, Me hice el test de ADN ese del residente, ¿sí? Para ver si la sangre, porque decían que yo tenía una wichi en la familia, entre esos grupos, y me hice el test de ADN. Bueno, lo voy a checar. Después te voy a pasar un artículo, me dijiste capaz que había algún Artaza perdido por ahí, un artículo de los Artaza en la Argentina, que te lo voy a pasar a ver si somos capaz. Por eso somos parientes, ¿viste? Somos parientes, ¿sí? Increíble. Sí. Siempre pasan esas cosas acá. Es que los Artaza están hace mucho en América, previo a la gran inmigración. O sea, yo tuve tatarabuelos que pelearon la guerra del Paraguay. O sea, el primer Artaza, Policarpo, llegó a Paraguay en el 1700. No, a ver, hay historia. Entonces, y antes de salir de escena, un día me olvidé de hacerlo y no fue igual. Yo convoco a mis ancestros, yo empiezo a pedir a mis ancestros y además a mis familiares correntinos, que los tengo obviamente allá, y los empiezo a invocar, a mis primos, a mis tíos, a que vengan un poquito a mí, que me den un poquito de ellos, que de ellos yo escuché la tonada o la forma de hablar o los modismos, y sin ellos no está, mi personaje no está. Entonces los convoco, los invoco, les digo, por favor vengan conmigo un ratito. ¿Sabés que más allá de cómo a la gente le gusta tu personaje y se divierte, los que somos del palo, vemos la generosidad que tenés como actor, porque tiene un peso, entras vos y estás en el medio de ese revuelo con el otro, el tiempo está. Hay que sostener todo eso porque es
Sí. Hay momentos muy caóticos. Sí. Eligió un ritmo. Claro. Sí. Hay que sostener todo eso. Hay un caos familiar al lado mío y mi personaje está por fuera, pero está ahí. Entonces sucede mucho y yo miro, porque también uno que puede hacer para meterse en una familia, no, o sea, aparte el chico que es de seguridad ahí, que encima le dicen, pero ves, y vos como, bueno. Te piden una opinión. Claro, y no puedo decir demasiado. Es muy lindo eso. Me encanta estar ahí presente. Y es algo que tengo que trabajar. Hay días que me cuesta más a veces estar y darme cuenta que ya estoy ahí con mirar, ¿viste? Y porque me gusta que mucho, lo disfruto. Dicen, que es y se nota, que es una comedia y que tiene podía bordear lo grotesco y demás. Tratan temas no solo de los vínculos entre los familiares, sino el vínculo que te otorga un integrante de la familia y lo de la discapacidad, ¿no? De estar con alguien diferente. Sí. Eso también fue un riesgo. Sí, Gaby Shapiro, que la rompe con ese personaje. Realmente no sé cómo hace, pues está a 10.000, termina la función y lo ves que está agotadísimo. Es increíble lo que hace Gaby Shapiro con el personaje. Y desde que entras lo estás mirando como diciendo, bueno, ¿qué le pasa? ¿O qué le sucede? Y el viaje te lo pegás sí, y cómo actúa cada uno con él que es diferente, que tiene actitudes diferentes, una maduración diferente. Nombrá todo el elenco, por favor. Sí, Gaby Shapiro, Susi Giannone, Cecil Calión, Matías Labadens y Renzo Morelli me acompañan en Los Santillán y bueno, Juan Manuel Artaza. Recordá otra vez días. Estamos los lunes ahora a las 20:30 en el Teatro Polonia. Fitzroy, y bueno, Cabrera, no me acuerdo nunca la dirección. Más o menos por ahí. 1700 estoy diciendo pagado. Creo que sí, 1700 algo. Sí, 1745 no sé. Sí, ya lo qué ganas de verlos todos. Sí, qué ganas de vernos. Sí, la Pilarcita y quiere estar a pie. Que el público también los vaya a ver y entusiasmarlos también. Bueno, hablamos de Localcito. ¿Cómo te convocaron? ¿Qué desafío? Bueno, cuenta María cómo empezó a escribir haciendo la carrera de una diplomatura. Sí. Bueno, Localcito es una obra que escribió y dirige María Figueras, que también tiene notas autobiográficas, o sea, no es autobiográfica la obra, pero sí, no sé, hay coincidencias, hay cosas que uno muchas veces trae de su vida. Ella tuvo un localcito en Avellaneda, su familia tuvo un local en Avellaneda. Y la obra trata sobre Localcito, que está encarnado además en un personaje en sí mismo, que lo hace Miguel Ferrería, que la descoce. Y es este local que queda solo ocupado por una familia, que es lo único que tiene, entonces están viviendo en ese local, dentro de una galería ya prácticamente abandonada, porque llegó un shopping gigante. Esto transcurre en Avellaneda, que arrasó un poco con todo y quedó esa galería casi abandonada, y este local alberga a esta familia particular, y a la vez en el shopping está el personaje de Gladys, que es el que hago yo, y de Walter, mi novio, que es el gerente de recursos humanos, que vamos con una oferta para vender toda esa galería y para que ellos nos compren esta idea. ¿A cambio de un departamento? A cambio de un departamento frente al río, que básicamente es frente al riachuelo. Pero bueno, o sea, es como cuando uno dice, no mentí, pero dije toda la verdad. Sí. Eso no mentí, pero tampoco dije toda la verdad. Por lo tanto, con vista al río. O sea, con vista al río es... No mentí, claro, oculté detalles. Y la obra, también tiene un ritmo, es como... Tiene momentos muy cómicos y momentos mucho más dramáticos. Aparte se juega con un presente, un pasado, momentos oníricos, las luces de Matías también tienen una poesía hermosa. Tiene unos momentos oníricos porque el personaje de la madre, Olga, que lo hace Aymar Abramovich, toma en un momento unas gotas que les vende Gladys, que en realidad le suministra Gladys. Y entonces tiene todas unas fantasías y unos sueños, entonces hay como unos momentos de sueño-realidad, y en sí es como, yo creo que son personajes que
O sea, en un punto hay un duelo porque el padre de la familia murió y este localcito se llenó de agendas vencidas y es como que todo quedó estancado. El duelo en una familia, por otro lado, es justamente estos oficios, digo, los oficios, el trabajo que ya es la vida, que ya es la casa, que ya es... O sea, ellos toda la vida tuvieron ese local y a la vez que fue... o sea, ahora está como abandonado y lleno de agendas viejas. Es muy interesante cómo habitan el espacio, cómo está construida esa escenografía, pero además qué difícil desde lo actoral porque no hay un lugar para pasar, pero eso por supuesto cuenta algo dramaturgia de la escenografía. Sí. Y esa radio que es la única comunicación con el afuera. Y, con el afuera, y a su vez contarnos un poquito del trasfondo político y social que tiene la obra. Sí, un poco es como está medio ambientada en los 90, creemos, o sea, con el desembarco de los shoppings gigantes, pero a la vez hay referencias, no sé si quiero dar como muy claro el momento político, pero sí es como que creo que eso quede a libre a interpretación del espectador dónde ubica esa historia. Además seguimos padeciendo. Y seguimos padeciendo justamente esto, es como esa sensación de que algo va a arrasar con tu familia, con tu historia, con lo que queda, con la promesa de una nueva vida que quién sabe si será mejor o peor. Sí. Esto se ocurre ahora. Por eso, como que es lo que yo digo, podríamos decir que está ambientada en tal época, o también podemos ahora, yo observo, escuchándonos a nosotros cuatro, estamos siempre hablando de las cosas parecidas, es decir, nos pasan cosas parecidas. Loco, los seres humanos estamos vinculados con cosas comunes y a veces nos diferencian formas y circunstancias. Pero de verdad, cuando nos conectamos en lo que nos conecta, hay una especie de alivio y de cosas muy profundas. Decir, pues jugamos a cosas parecidas, nos pasan cosas parecidas. No los que trabajamos solo en esta disciplina, a los seres humanos en general, estamos todos entre el dolor y el amor, entre el miedo y la felicidad. Y nos ocupamos de tratar de pasarlo bien y de ser felices. Reconforta encontrarse con personas y es medio tuyo también al reunirnos. Totalmente. A mí me pasa mucho, retomando, yo entro mucho a veces a galerías y ves esos locales vacíos que vos decís, en algún momento esto fue, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué historias tendrán? Me encantan las galerías a mí. Y entro siempre y siempre te encontrás con un local que está ahí hace 10.000 años o cerrado o abierto todavía. Vos decís, ¿esto funciona todavía? Una vez me pasó. ¿Cuánta gente quedó sin trabajo que trabajaba? También. Una vez fui a la Quinta Avenida a buscar unos vestuarios que estaba obsesionada con encontrar. De pronto entro a un local sola. Dije, bueno, estoy sola. Y de pronto sale de adentro de un perchero una señora. Yo creo que esa imagen no me la borro más, porque es como que estaba tan ensimismada que para ella era totalmente cotidiano eso, pero salió de adentro de un perchero, o sea, y todavía un poco esa sensación creo que de las galerías que en su momento fueron, no sé, en la época de mis padres, la galería era comprar a la galería, tenía todo unas halos de glamour y de que hoy en día es como que quedaron así, como adentro del perchero. Vacías. Sí. Quiero que cuentes lo que estás escribiendo y lo de Cartoon, que no quede colgando. Bueno, lo que estoy escribiendo es un unipersonal. Ya lo escribí también como hoy, ya lo tengo terminado y lo estoy ensayando para darle forma y estrenarlo probablemente este año. No probablemente, tiene que suceder. Claro, yo me lo estoy... me está dirigiendo Ale Gijena, que es el director de Los Miedos, y estamos como haciendo algo medio en conjunto. Y bueno, en sí es como una obra, no es autorreferencial, pero sí es un personaje que está atravesando la secundaria en su colegio y se enamora, y todo lo que le pasa en ese momento de la adolescencia al enamorarse y al perder un poco la estructura que tenía de las cosas que le parecían que eran sus pilares, ¿no? Movieron la estantería, pero contalo de lo de Cartoon. No, y lo de Cartoon tiene que ver con una vez que justo estábamos hablando sobre cómo abordar a veces las obras o los unipersonales, es como complejo a veces cómo justamente juntar todo ese material. Y una vez en una charla Cartoon contó que él antes de iniciar una obra iba al río y armaba un tótem
Y volviendo a esto de pensar en imágenes, me parece que está bueno a veces cuando uno puede sintetizar en un tótem, digo, es algo, no sé, como no es algo muy particular un tótem, pero es como que estás condensando capaz esta síntesis de elementos que después va a tener la obra. Y como siempre, menos es más. Sí, totalmente. Sabe menos es más. Juan Manuel, contá esto de cómo guías, que haces el trabajo de guía turística y que... Estoy pensando que tenemos ahí corriendo enseguida. sí, cuando necesites. Obviamente, un tour es una performance y uno como actor, si tiene un grupo de personas enfrente... Yo veo a veces muchos guías, colegas míos, que puedes estar hablando y si no te escuchan, que no te escuchen, pero yo como que necesito que me escuchen y me vuelvo loco. Es como, si encuentro un escenario me subo, ¿no? Una piedra, lo que sea, me subo. Sí, a veces me aflora un poco la idea de dramatizar o de hacer reír. O sea, yo necesito que la gente en mi tour un poco se divierta, más allá de la historia, lo que le contás, de poder seguir una historia, ¿no? Yo necesito también que la gente se entretenga, ¿no? Y tener momentos también que recuerden. Entonces, por ejemplo, en San Telmo sí, me paro al lado de Hijitus y Larguirucho y les hago la risa de Larguirucho o les hago a Hijitus y mi preferido, no sé, a Pucho, ¿entendés? Como que le dicen, profesor, ¿no? Como cosas así y les cuento ahí desde Pucho, el lunfardo y les contás que es el lunfardo, o sea, siempre, ¿no? Le vas metiendo cosas. Y también en San Telmo, les dramatizo una pequeña escena de Mafalda. También en Palermo hago un tour sobre muralismo y hay un mural sobre Messi que está dedicado a todas las abuelas de la Argentina, ¿no? Y está inspirado en el de la abuela la, ¿no? La abuela la. Bueno. Claro. Y a los turistas les cuento la historia de cómo surgió ese abuela la. Y una vez una turista francesa me dijo, mira, yo hice muchos tours. La señora francesa estuvo todo el tour así, seria, ¿viste? Y yo dije, esta señora no le gustó nada. Y cuando termina el tour se me acerca y me dice que ella hizo muchos tours alrededor del mundo y que le han contado muchas cosas, datos curiosos, o le han dado mucha información y ha escuchado muchos tours que hablaban cosas de historia. Pero la realidad es que yo después no me acuerdo de nada de eso. Lo que vos me contaste de la abuela, la, no me lo voy a olvidar nunca en la vida. Qué hermoso, qué hermoso. Y dije, gracias, señora. Peche, lo que no me quiero olvidar que nombres a todo el elenco. Sí, yo también. Y el horario, día de función. Bien, de la Pilarcita tenemos hoy 20:30 y después ya a partir del 7 de marzo en el Camarín 20-22 horas los viernes. Y el elenco está conformado por Agustina Cabo, Julia Catalá, Julián Rodríguez Rona y Francisco Ruiz Barlet. A veces hacen ambos personajes. Y la dirige María Marul y la escribió María Marul. Y después Localcito la dirige y la escribió María Figueras. Y el elenco está conformado por... siento como que ahora me tengo que ponerlo... No, Miguel Ferrería, Ezequiel Vaquero, Aymar Abramovich y Agustín Dolte y Malena Resino. Muy bien, ¿y las funciones son? Y las funciones son en febrero, los martes a las 20:30 y los sábados a las 22. Y ahora ya termina en febrero, así que van a ser los sábados a las 22 y los domingos 18:30 en el espacio Callejón. Claro, es decir, que lo que cambia que no hacen más funciones los martes y las van a hacer los domingos. Los domingos, sí. Porque vuelve el sonido, ya de paso mandamos el chivo. También. Porque vuelve el sonido. Sí. Ya estamos cerrando el programa. Me atrajo mucho esta historia que fue del documental que hiciste con la señora que convivió, inglesa que convivió. ¿Cómo fue esa experiencia con...? Me da pudor que cada uno de los cuentos que tomamos dan para desarrollos extensísimos, ¿no? Porque claro, son cuentos muy lindos, cada uno de estos. Todas las cosas que estamos compartiendo, a mí me encantaría escucharlos, desarrollar cada una de las cosas que están diciendo. Jane Goodall es una inglesa que es muy conocida en el mundo entero porque hace 60 años se quedó viviendo en el África con los chimpancés y cambió la historia de la ciencia por sus descubrimientos sobre la inteligencia de los primates, y hoy es una de las defensoras más grandes de todas las selvas y los bosques del mundo. La gente la conoce muchísimo en el mundo entero, tiene una organización que está en 70 países para ayudar a los jóvenes a recuperar la esperanza.
Están en la Argentina, están en todo el mundo. Hay un capítulo de Los Simpsons protagonizado por ella, es decir, miles de cosas. Ahora la condecoraron con Messi, hace poco Biden como una de las personas más influyentes del mundo. Es un personaje monumental. ¿No lo trajiste acá? Tiene 90 años. La llevé a Chubut, a tu tierra, a convivir con Roger Payne, que fue el que descubrió todo sobre el canto de las ballenas en la península Valdés. Y les propuse hacer una película hace 10 años a ellos dos, que tenían 80 años en ese momento. Ahora tienen... Él se murió y ella tiene 90. Wow. Y les propuse que viajaran conmigo a hacer un campamento en un lugar, en un refugio de ballenas, un campamento científico donde filmamos una película que yo dirigí y que habla del encuentro de ellos dos. Una mujer que defiende la tierra y un hombre que defiende el agua, por lo cual para mí había era algo como del yin y el yang, de la polaridad masculina, femenina, la tierra y el agua, en un encuentro sobre la tierra. Esa es una película que yo hice hace 10 años, que se llama Jane and Payne. Jane Goodall y Roger Payne. Esto derivó en una gran amistad con ella en estos 10 años, en donde nos encontramos por el mundo. Estuvimos con el Papa en Roma, estuvimos en Londres, estuve en Colombia mostrando esta película, estuve en muchos lugares, y esta película se mostró en Netflix por todo el mundo y anda por ahí. Este año estuvo en Buenos Aires ella, como parte de su gira, porque viaja 300 días por año. Estoy bien manejando el tiempo porque es largo el cuento y lo estoy haciendo corto. Sí. Pero vos me preguntaste por algo que tengo que llegar. Pero no, si no te cuento esto no se entiende nada. No, contá eso de los... Sí, si no vuelvan otro día. Volvemos otro día. Y después, lo que haya tiempo, la Bohème, la versión que disfrutamos en la heladería con la Filarmónica de Berlín. Sí, nos vamos a despedir con eso, pero quiero terminar 2 segundos con... Música. La llevé, cumplió 90 años este año, lo celebró por todo el mundo en medio de sus 300 días por año que viaja. Venía del África, del Amazonas, de todos lados. Y entonces, acá en Buenos Aires la acompañé de varias cosas protocolares. Le dije, ¿pero querés hacer una zarpada? Sí. Bueno, vamos a la casa de Lito Vitale. La llevé a la casa de Lito Vitale un domingo, Día del Niño era, y la reuní con León Gieco, Kevin Johansen, Patricia Sosa, Elena Roger, Natalie Pérez, Katia Aleman, Hilda Lizarazu, El Rayo, que es un rapero de 25 años. Bueno, un montón, me estoy olvidando algunos. Nacha Guevara, Nadia Larcher, una banda de 20 grosísimos. Y entonces le propuse a Jane que ella hablara, como una gran oradora, y que hiciera fragmentos de los capítulos de las cosas que ella habla, y que después de estos músicos, todos, guiados por Nico Sorín, se despojaran del personaje profesional y humano que cada uno tiene, con su ego tan grande como tenemos todos, y entre todos canalizáramos la sonoridad de lo que estábamos escuchando. Entonces Jane hablaba, yo traducía, y después todos, Gieco era un mono y Kevin era un sapo, y todos hacíamos el sonido de lo que ella estaba contando, de la selva, de las ciudades, de la polución, del plástico, del horror, del amor, y es toda una zapada que duró toda una tarde, que grabé con varias cámaras y que estoy editando en este momento. Y la queremos disfrutar. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Fue un placer enorme. Gracias. Gracias a vos por la invitación. Gracias, Gonza, Radiosónica, a los oyentes. Vayan al teatro, viva el teatro siempre. Y nos despedimos con esta música de Paraíso.